inicio a nuestro primer encuentro del curso de neuropsicología en el día de hoy. Pues primero que todo, le damos la bienvenida a todos al curso. Estamos muy contentos de iniciar nuevamente este periodo. Esperamos que sea de mucha utilidad todo lo que hemos preparado para ustedes en el curso. Entonces, vamos a estarlos acompañando, nuestra docente Olaisa y yo. Mi nombre es Claudia Andrea Paredes, soy la directora del curso de neuropsicología. Entonces, a todos bienvenidos. Bueno, entonces vamos a revisar los elementos básicos de esta primera actividad. ¿Qué es lo que pretendemos con esta primera actividad en el curso? Básicamente, digamos que estamos en un curso que se llama neuropsicología y que, digamos, su contenido a muchos nos llama la atención. ¿Qué es eso de la neuropsicología? Entonces vamos a revisar, si quieres adelantamos, qué es esto de la neuropsicología, qué relación tiene con la psicología, y ahí vamos. Entonces, primero que todo, tenemos que tener claro que hay un grupo, digamos, de disciplinas que se han llamado neurociencias. Son disciplinas, digamos, que tienen un espacio grande de encuentro porque tienen un objeto común y es el deseo de estudiar el cerebro de diferentes maneras, no solamente en el ámbito de la psicología, sino en otras disciplinas. Entonces, digamos que la neuropsicología se ubica allí como una neurociencia, junto con otras, digamos, disciplinas, neurociencias también, que quieren estudiar, por ejemplo, la anatomía, el funcionamiento, la genética, cómo afecta la farmacología, la química, muchos elementos relacionados o que tengan relación con el cerebro, y allí está la neuropsicología, digamos, en ese espacio que lo que pretende precisamente es establecer todo un estudio del cerebro y cuál es su relación o y cuál es la importancia y todo el compromiso, eh, digamos, de la funcionalidad del cerebro en relación al comportamiento, que es precisamente el objeto de conocimiento de la psicología, ¿sí? Ahí se une con la psicología. Entonces, queremos conocer el cerebro, queremos saber cómo funciona, porque queremos también comprender el comportamiento humano, ¿sí? Pero entonces también aquí nos apoyamos, digamos, el objeto también está orientado básicamente a todo lo que es la evaluación del ámbito cognitivo, que son precisamente todas esas funciones que nos hacen ser humanos. Entonces, las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, lo que hemos llamado las noxias, que es toda la parte de reconocimiento perceptual, las praxias, que es toda la parte relacionada con la apropiación que hacemos de los movimientos intencionados que hacemos. Entonces, la neuropsicología busca comprender cómo se da todo este funcionamiento cognitivo a través de metodológicamente de un ejercicio sistemático, con algo que hemos llamado neuropsicológica, que busca comprender tanto en personas sanas como también en personas de pronto que han tenido algún tipo de daño o alteración a nivel de su cerebro, eh, para identificar de pronto consecuencias de esas alteraciones o el estado en que se encuentra en un momento dado, si queremos eh, estudiar otros aspectos del comportamiento. Adelante, adelante, Horaisa. Entonces, digamos que nos quede como elemento central que
La neuropsicología, entonces, estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, como les decía, en personas sanas, pero también en personas que han tenido daño, para generar precisamente como ciencia de evaluación, también procesos de rehabilitación, pero también está orientada a la parte de la prevención, por ejemplo, de la salud cognitiva, y también tiene unos amplios campos que en el ámbito de la investigación y la orientación, por ejemplo, en el ámbito educativo, y qué es lo que vamos a ver, qué hacemos con esa neuropsicología, ¿cierto? En la psicología tenemos una serie de campos eh, aplicados. ¿Qué son estos campos? Los campos de la psicología son precisamente esas áreas, digamos, de aplicación de la psicología. Nosotros, por ejemplo, aquí está la imagen, pero ustedes me gustaría preguntarles cuáles conocen como campos de la psicología. Si alguno quiere eh, levantar la mano y contarnos. Claudia, adelante. Buenos días. Pues digamos que yo conozco el campo de la psicología en la educación y pues digamos que yo soy profesora y pues lo conozco así como muy cercano. Sé que también está la psicología clínica. Creo que hay una Buenos días, disculpe, pero no se escucha nada. Aparece que tiene el micrófono apagado. Hay una del deporte, hay otra creo que es la laboral, la que se encarga pues toda esa parte de las empresas. Hay otra que es creo que hay una que se relaciona con los animales. Ajá, muy bien. Bueno, entonces muy bien, muchas gracias, Claudia. Ustedes nos están indicando en el chat que no escuchan bien. Me confirman, por favor, que nos están escuchando y también que están viendo en la pantalla las imágenes. Sí, señora, sí se escucha y se ve. Sí se Ah, escucha bien. bueno, entonces las personas que tienen dificultades para escucharnos podrían entrar y volver, ¿sí? Bueno, Luz María, adelante. ¿Querías aportar algo diferente? Bueno, entonces, muy bien, escuchamos los aportes de Claudia y efectivamente, entonces vemos, por favor, les voy a pedir para que no tengamos ese eco, que cerremos los micrófonos y ya luego vamos a abrir nuevamente los micrófonos para el espacio de preguntas y resolución de inquietudes, ¿sí? Pero entonces, para escucharnos bien. Entonces, efectivamente está el campo de la psicología educativa, el campo de la clínica, de la psicología social, de jurídica. Digamos que son los campos tradicionales en donde el psicólogo se desempeña y allí la neuropsicología, digamos, hace aportes interesantes. Por ejemplo, en el campo de la clínica, cuando hay todo lo relacionado a la parte de alteraciones, precisamente lo que estábamos hablando, por de pronto accidente cerebrovascular, de pronto la persona tiene otro tipo de alteraciones. Eh, digamos que la psicología clínica, la neuropsicología clínica aporta para identificar las afectaciones que en un momento dado tiene la persona y ayudar en los procesos de rehabilitación, de recuperación de sus funciones, como lo decíamos anteriormente, cerebrales superiores, pero también de su funcionalidad en el entorno y en el espacio en donde se encuentra, en su medio laboral, ocupacional, ¿sí? Entonces, de esa manera, digamos, trabaja con la clínica, pero también en la parte de psicología educativa, en la neuropsicología, que también está teniendo un desarrollo en lo que se ha llamado, por ejemplo, la neuropedagogía,
pues tiene un elemento grande de aplicación. Digamos que la expansión de la neuropsicología es cada vez más amplia en la medida en que se aplica a diferentes campos. En este momento nuestro área de interés pues es la psicología y por ejemplo a nivel de la educación con todo lo que es gestionar los procesos de pronto de las condiciones más adecuadas para el aprendizaje, pero también abordar situaciones que a veces son problemáticas precisamente relacionadas como por ejemplo a los trastornos de aprendizaje, que es precisamente el tema que vamos a desarrollar en el curso, ¿sí? Entonces ahí se aplica la neuropsicología también. La psicología social, en la psicología, en ese campo, digamos que la neuropsicología ha avanzado también de la mano con la psicología social y ha generado todo un campo de aplicación en lo que hemos llamado y de comprensión de lo que es la neurociencia social, ¿sí? Entonces, dando todo su soporte de investigación a muchos de los procesos, digamos que venía trabajando la psicología social, está trabajando la neuropsicología social para dar ese sustento desde las bases psicobiológicas. También la psicología jurídica, de la mano con, digamos, el trabajo en derecho y toda la parte forense, trabaja precisamente, por ejemplo, para mirar todo lo que son los perfiles en un momento dado, frente a un juicio, de los perfiles de las personas que están siendo evaluadas ahí en ese juicio, o también para establecer informes sobre el estado de una persona en un momento dado que participa en un juicio, por ejemplo. Hay otros campos nuevos que han surgido a nivel de la psicología y allí también está presente entonces la neuropsicología aplicada, por ejemplo, en la psicología del deporte. Entonces, en la psicología del deporte, nosotros vemos los deportistas de alto rendimiento que para establecer sus objetivos, digamos, de logro, de metas, la neuropsicología le aporta allí. En la psicología industrial, que hemos llamado más bien psicología organizacional, también para mirar las condiciones, mejores condiciones para todo lo que es el trabajo. Como les decía, la psicología forense y la psicología de la salud también como un campo amplio a nivel de la promoción y la salud. En el curso de neuropsicología nosotros tomamos ese elemento precisamente en una de nuestras bases para lo que es la promoción de la salud cognitiva, precisamente a partir de los estilos de vida saludable que más adelante ustedes verán. Entonces, esa parte, digamos, de la aplicación de la neuropsicología en los diferentes campos por ahora, digamos que estos son algunos de esos campos, pero en la medida, como les decía, que la psicología también se va ampliando, hay otros campos que van surgiendo, ¿sí? De aplicación. Bueno, hasta aquí tenemos preguntas. Entonces, pueden hacerlo, las preguntas, si tienen alguna inquietud. Y si no, entonces vamos a pasar con otro tema que es muy importante, muy interesante y que nos va a servir tanto aquí en la actividad 1 como en la que sigue, que es el componente práctico, toda la parte de los elementos de la corteza cerebral y la neuroanatomía con nuestra docente Olaisa. Adelante, Olaisa. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, doctora Claudia. Por favor, antes de que continuemos, me confirman si están viendo la pantalla y si me están escuchando bien. Sí. Sí, señora. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, como bien lo decía nuestra directora del curso, el neuropsicología es una disciplina, ¿sí?, que nos permite unir la psicología con las neurociencias.
Y cuando hablamos de unir la psicología con la neurociencia, estamos diciendo que no solamente estamos trabajando ahorita el componente de salud mental o el componente mental, sino que le estamos agregando esa parte biológica a este componente mental, y esta parte biológica como tal nos lo ofrece el sistema nervioso. Para este momento y lo que corresponde a la primera actividad que ustedes en este momento ya tienen colgado en sus foros, ¿sí? Vamos a trabajar entonces lo que es la corteza cerebral. Entonces, si hablamos de corteza cerebral, estamos hablando de exactamente esta parte que ven ustedes que yo les estoy señalando, que es el encéfalo, ¿sí? Entonces, esta es la corteza cerebral, esa parte externa, ¿sí? De nuestro encéfalo, de nuestro cerebro. Entonces, a través de este espacio, ahorita vamos a aprender un poco de las estructuras que conforman la corteza cerebral, ¿sí? Es lo que llamamos neuroanatomía. Para esto, entonces, vamos a iniciar hablándoles de que esta corteza cerebral de las que les mencionaba y señalaba hace un rato, ¿sí? Esta corteza cerebral está conformada por unas capas, ¿sí? Y es importante que identifiquemos estas capas porque nos van a permitir, ¿sí? Cuando las identificamos, tener, digamos, un punto de ubicación para las estructuras del cerebro. Entonces, en este momento, la imagen que ustedes observan da cuentas de la capa externa del encéfalo, de nuestro cerebro. Entonces, aquí observamos todo lo que es la capa externa del cerebro. Hay otra capa que tiene nuestro cerebro, que le llamamos entonces caras para ubicarnos mejor, ¿sí? Que es la cara lateral. Entonces, vemos este momento la cara lateral del lado izquierdo y vemos la cara lateral del lado derecho, ¿sí? Seguidamente, entonces, tenemos la cara medial, que es esa que está, digamos, en toda la mitad de nuestro cerebro. Y por último, vamos a ver entonces la cara basal, que es la que está en la parte de abajo del cerebro. Entonces, es importante que podamos identificar estos nombres para que se nos sea más fácil describir las diversas, digamos, estructuras que se encuentran a nivel del encéfalo. Entonces, les recuerdo, aquí tenemos la cara externa, tenemos la cara lateral, ¿sí? Tenemos la cara medial y tenemos la cara basal. Ok, vamos a continuar. Entonces, observamos aquí en la imagen, por favor, alguien que tenga el micrófono activo, por favor, inactivarlo. Observamos en esta imagen la corteza cerebral dentro de lo que es el cráneo. Y es importante que recordemos que esto se logra porque esta corteza cerebral está compuesta por un tejido neuronal y fibras nerviosas que están organizadas en forma de pliegues y rugosidades. Estos pliegues y estas rugosidades son las que facilitan que todo el cerebro se pueda insertar en ese espacio limitado del cráneo. Si el cerebro no tuviese esos pliegues y esas rugosidades, pues realmente no pudiera, digamos, introducirse en el cráneo. Y nosotros requeriríamos de tener una cabeza enorme para que pudiera entrar totalmente. ¿Ya? Ahora, todos estos pliegues que ustedes observan aquí, ¿sí? Esos pliegues reciben unos nombres, ¿sí? Entonces, es importante que veamos que no solamente la figura del cerebro es una figura. Gisette, por favor, ¿podrías inactivar micrófono? Gracias. Bueno, entonces les decía, es importante que sepamos que estos pliegues que ustedes observan aquí, estas líneas y estos grosores acá, tienen un nombre. También es importante que podamos familiarizarnos con ellos, porque en la medida en que nos familiaricemos con los nombres de ellos, también se nos será más fácil ubicar ciertas estructuras que están a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, estos nombres de los cuales hago referencia, ¿sí? Que tienen que ver con estos pliegues, estos nombres son los siguientes. Vamos a encontrar cisuras, vamos a encontrar surcos y vamos a encontrar circunvoluciones. Vamos a iniciar hablando primero de lo que son cisuras. Entonces, las cisuras son hendiduras profundas y las cisuras como hendiduras profundas le permiten al cerebro tener unas divisiones. Entonces, miremos las cisuras que tenemos a nivel cerebral. Inicialmente, vamos a hablar de esta hendidura profunda que encontramos aquí en el centro de nuestro cerebro.
Esto es una cisura. Esta cisura recibe el nombre de cisura interhemisférica. Esta cisura interhemisférica divide nuestro cerebro en dos. Un lado derecho, que es el que denominamos hemisferio derecho, y un lado izquierdo, que es el que denominamos hemisferio izquierdo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿La cisura interhemisférica divide el cerebro en qué? ¿Quién me contesta? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Excelente, así es, la cisura. Cisura interhemisférica nos divide el cerebro en hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Excelente. Ahora nos vamos a la cara lateral y observamos también que allí se encuentran otras cisuras. Y lo interesante de estas cisuras es que también nos divide al cerebro. Entonces encontramos tres cisuras, como la observan aquí. Tenemos esta cisura aquí de color azul, que es la cisura de Rolando. Tenemos esta cisura que está aquí al final, que es la cisura parieto-occipital, y tenemos esta cisura aquí de color más oscuro, que es la cisura de Silvio. Estas tres cisuras es importante que nosotros podamos familiarizarnos con ella porque nos permiten, ¿cierto?, que se evidencie una división del cerebro. ¿Cuál piensan ustedes que es la división, sí, que se observa tras identificar estas cisuras? ¿Qué será lo que se encuentra? La de los lóbulos. Perfecto, así es. Entonces, las cisuras que se ubican en el lado, ¿sí?, de la cara lateral del cerebro nos permiten ubicar mejor los lóbulos. Entonces, les pregunto, ¿cuál será el lóbulo que se ubica en la parte delantera de la cisura de Rolando? Lóbulo frontal. Excelente, el lóbulo frontal. ¿Cuál será el lóbulo que se ubica en medio de la cisura de Rolando y la cisura parieto-occipital? Lóbulo parietal. Lóbulo parietal, perfecto. ¿Cuál será el lóbulo que se encuentra debajo de la cisura de Silvio? ¿Cuál será este? Occipital. El lóbulo occipital. Lóbulo inferior. Lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Temporal, exacto. Y detrás de la cisura parieto-occipital, ¿cómo se llama este lóbulo? Sí, el occipital. Occipital. Perfecto. Entonces vemos cómo las cisuras, ¿sí?, dividen al cerebro y nos permite que podamos tener una ubicación clara de las estructuras. ¿Cómo vamos hasta aquí? Súper bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Entonces ya hablamos de cisuras y hablamos de lóbulos. Y es importante que los podamos identificar ya en una ubicación, digamos, más clara. Entonces, aquí tenemos el lóbulo lóbulo frontal. Aquí tenemos el lóbulo parietal. Aquí tenemos el lóbulo temporal. Aquí tenemos el lóbulo occipital. Comúnmente siempre hemos escuchado hablar de estos cuatro lóbulos, pero es importante que sepamos que desde la neurociencia y las nuevas investigaciones que se han hecho, tenemos dos lóbulos más. Y estos dos lóbulos son el lóbulo de la ínsula y el lóbulo del sistema límbico, ¿sí? Entonces, hoy en día, con esas nuevas investigaciones que ha hecho la neurociencia, ya podemos hablar de que contamos con 6 lóbulos. Vamos a hablar un poquito de las funciones de cada uno de ellos y vamos a guiarnos de esta tabla que les estoy mostrando aquí. Si hablamos del lóbulo frontal, ya identificamos la ubicación, ¿cierto? Parte lateral del cerebro. La función del lóbulo frontal sencillamente es los movimientos voluntarios, el lóbulo frontal participa en la atención, el lóbulo frontal también tiene tareas específicas en el tema de memoria a corto plazo, el lóbulo frontal también es el centro de la motivación, de la planeación y es un punto de referente, ¿cierto?, inicial para lo que es el habla. Luego tenemos el lóbulo parietal, también nos dimos cuenta que está ubicado en la parte superior, ¿sí?, de nuestra cabeza. Y este lóbulo parietal, su función es integrar todos esos estímulos propioceptivos y mecanoceptivos. El lóbulo parietal es el centro de todo lo que tiene que ver con la sensación y percepción. Y está involucrado también en procesamiento de habla o de lenguaje. Nos vamos al lóbulo temporal, que es el que tenemos a los lados, témporo,
¿sí? Y la función de este lóbulo es transformar los estímulos sensoriales, auditivos y visuales. Entonces, miren que si hablamos de auditivo, estamos hablando que aquí están nuestras orejitas. Entonces, eso nos da una referente de que cuando hablamos del lóbulo temporal, decimos que allí, digamos, está, digamos, ese estímulo auditivo, digamos, como centro de este lóbulo, ¿sí? Como dentro de sus funciones. Hablamos del lóbulo occipital, que es el que se encuentra en la parte trasera, ya final de nuestro cerebro, y este lóbulo tiene como función que el centro de procesamiento visual. Luego nos vamos al lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que están conociendo ahorita nuevo, ¿sí? Y este es un lóbulo que está ubicado, y les voy a mostrar acá, mire, es este aquí, ¿sí? Es subcortical, es decir, debajo de la corteza, ¿sí? Entonces, este lóbulo de la ínsula, su función es procesar e integrar el sentido del gusto. Entonces, miren que aquí está nuestra nariz y cuando nosotros hablamos del lóbulo de la ínsula está ubicado ya internamente, ¿sí? También este lóbulo tiene como función todo lo que tiene que ver con las sensaciones viscerales, porque está dentro, ya subcortical, y todo lo que tiene que ver con sensación del dolor y las funciones vestibulares. Finalizamos entonces hablando de las funciones del lóbulo límbico o sistema límbico. Ya sabemos que se encuentra internamente subcortical, es decir, debajo de la corteza, y este lóbulo es el que nos permite la modulación de las emociones, ¿sí? La modulación del aprendizaje y la modulación de la memoria. ¿Listo? Entonces ya con esto tenemos un poquito claridad de las funciones de cada uno de los lóbulos. Vamos a continuar. Entonces, ya hablamos de cisuras, ya explicamos que las cisuras dividen el cerebro, ¿sí? En hemisferios y dividen el cerebro en lóbulos. Vamos a continuar ahorita con surcos y circunvoluciones. ¿Quién me recuerda qué es una cisura? Una división del cerebro. Son hendiduras profundas. Exactamente, muy bien. Las cisuras son hendiduras profundas y los surcos son hendiduras superficiales. Y los surcos los vamos a ver ubicados en cada uno de los lóbulos, ¿sí? Entonces, en los lóbulos hay surcos, ¿sí? Que son esas hendiduras superficiales que hacen una división a nivel de cada lóbulo y entre surco y surco, entonces hay unas protuberancias que se llaman circunvoluciones. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer cuáles son los surcos que se encuentran en cada uno de los lóbulos para que podamos entender que esa figura que siempre vemos del cerebro, sí, está dada así y también está estructurada así y hay unas ubicaciones específicas de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con el lóbulo frontal. Entonces hablemos de los surcos del lóbulo frontal y decimos, los surcos del lóbulo frontal son 1, 2 y 3. ¿Sí? Esos son los 3 surcos del lóbulo frontal. Y entre cada uno de estos surcos encontramos las circunvoluciones. Y vamos a mirar el nombre de cada una de ellas para que nos podamos ubicar. Al ubicarnos con las circunvoluciones y los surcos del lóbulo frontal, ustedes me van a ayudar después con los otros lóbulos. Entonces empecemos inicialmente. Aquí tenemos circunvolución frontal inferior. Aquí tenemos circunvolución frontal media. Aquí tenemos circunvolución frontal superior. ¿Y quién me recuerda cómo se llamaba esta cisura? Rolando. Rolando, exactamente. Entonces, esta circunvolución que está antes de la cisura de Rolando se llama circunvolución prerolándica y se llama prerolándica porque es antes de la cisura de Rolando. Entonces les pregunto, ¿cuántos surcos tiene el lóbulo frontal y cuántas circunvoluciones tiene el lóbulo frontal? 3 surcos y 4 circunvoluciones. Perfecto, 3 surcos y 4 circunvoluciones. Ahora nos vamos con el siguiente lóbulo. Estamos entonces en este momento con el lóbulo parietal y el lóbulo parietal tiene ¿cuántos surcos? 2. 2. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente circunvolución, ¿sí? Y
Aquí la tenemos y se llama circunvolución postrolándica. ¿Y por qué se llama postrolándica? Porque está después de la cintura rolando. Exactamente, está después de la cisura de Roland. ¿Y cómo se llamará entonces esta circunvolución de aquí arriba y esta circunvolución de aquí abajo? Superior y inferior. Superior, postrolándica y frontal y inferior. Recuerden, postrolándica. primero le damos el nombre de circunvolución, después le damos el nombre del lóbulo y después le damos la ubicación, así como en el lóbulo frontal. Primero, el nombre de la circunvolución, el nombre del lóbulo y luego la ubicación. Circunvolución frontal inferior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal superior y en este caso, como está antes, recibe el nombre de prerolándica y en este caso, como está después, recibe el nombre de circunvolución postrolándica. ¿Listo? Acá sería Entonces, ahí sería como circunvolución parietal arriba, superior. arriba. Sí, Eso. superior. Muy bien. Circunvolución parietal superior. ¿Y la de abajo cómo se llamaría? Pues sería circunvolución parietal inferior. Inferior. Excelente. Muy bien, excelente. Vamos bien. Ahora vámonos al lóbulo temporal y ubiquemos entonces inicialmente los surcos. Veamos cuántos surcos tiene el lóbulo temporal. 1 y 2. Si tiene 2 surcos, ¿cuántas circunvoluciones creen ustedes que tiene el lóbulo temporal? 3. Ok. ¿Y cuál sería el nombre de estas circunvoluciones? Entonces sería circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Excelente, así es. Circunvolución temporal inferior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal superior. Listo, excelente, muy bien. Ahora vámonos para el lóbulo occipital y ubiquemos los surcos que tiene el lóbulo occipital. Veamos. ¿Cuántos surcos tiene el lóbulo occipital? 2. ¿Cuántas circunvoluciones tendría entonces? 3. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ubicarlas. Circunvolución occipital. Superior. Esa es circunvolución occipital. La de arriba es la media y occipital inferior. La superior, está mal Exacto. escrito. Exacto, así es, está escrito. Circunvolución occipital superior, circunvolución occipital media y circunvolución Inferior. occipital inferior. Listo. Entonces, miren qué extraordinario es saber que nosotros, desde las neurociencias y la neuropsicología, no vemos el cerebro solamente como una imagen allí, sino que vemos la imagen y no solamente vemos la imagen, sino que hay una estructura en cada una de ellas. Si se dan cuenta, aquí tenemos el lóbulo temporal y si ven, aquí están los 2 surcos y ahí están las 3 circunvoluciones. ¿Sí? Igual aquí en el lóbulo frontal, mire, aquí están 1, 2 y 3 surcos y ahí están las circunvoluciones. ¿Se habían dado cuenta de eso antes? Doctora, ¿podemos dar la imagen anterior? Claro, con mucho gusto. Mire, ahí está. ¿Listo? Entonces, eso que están viendo ustedes aquí es esto que están viendo ustedes acá. Entonces, mira que es interesante porque ya nosotros cuando vamos a dibujar nuestro cerebro, ya lo vamos a dibujar no solamente colocando líneas ahí cualquiera, sino que ya nos damos cuenta que esas líneas tienen nombres y que no solamente esas líneas tienen nombres, sino que tienen unas ubicaciones específicas que nos van a permitir a nosotros identificar de dónde se deriva cada uno de los estímulos y conductas, ¿cierto?, de nuestro cerebro. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Muy bien, profe. Muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces. Aquí entonces ya vemos la figura completa, donde están los lóbulos, ¿sí? Donde están las cisuras, donde están los surcos y donde están las circunvoluciones. O sea, un resumen completo de lo que llevamos hasta ahora. ¿Ok? Continuemos. Es importante también que ustedes tengan en cuenta que la corteza cerebral se organiza en diferentes áreas. Entonces, si nosotros logramos observar, miren, aquí tenemos el cerebro. Vemos
que el cerebro, ¿cierto?, está formado por muchas neuronas y esas neuronas que están a nivel de la corteza cerebral se interconectan unas por otras. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver solamente todas las conexiones que tiene nuestro cerebro, observaríamos el cerebro como la imagen que les acabo de observar. Si nosotros observamos esta imagen, decimos, oye, pero ¿cómo es que se logra transmitir la información que el cerebro, digamos, da con esa cantidad, digamos, de conexiones que hay ahí? Pues esa cantidad de conexiones que ustedes observan ahí están organizadas, ¿sí? Organizadas y nos permiten dentro de esa organización que pueda fluir, digamos, todo lo que nosotros de alguna manera generamos en cada momento y en cada día de nuestra vida, ¿sí? Para poder generar conducta. Les explico y se los voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que eso que ustedes están viendo ahí es una ciudad, ¿vale? Eso que está ahí viendo es una ciudad. Entonces, el cerebro está organizado por 3 áreas. Llamamos áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias. Entonces, comparemos esas 3 áreas con una ciudad. Cuando usted entra a una ciudad, digamos que usted va a entrar a una ciudad con su vehículo, ¿cierto? En una ciudad hay carreteras que son principales, ¿sí? Y esas carreteras principales es por donde usted entra, ¿cierto? A esa ciudad. E incluso no solamente usted entra por esa carretera a la ciudad, sino que esa carretera le permite a usted que pueda desplazarse, ¿cierto? En toda la ciudad, pero específicamente unas carreteras. Entonces, así son las áreas primarias del cerebro. Son esas primeras, digamos, conexiones que nos permiten recibir los estímulos, ya sea externos o los estímulos internos. Esas son las áreas primarias, ¿sí? Bueno, luego vemos que cuando estamos en la ciudad, usted se mete por la carretera principal, pero ya usted quiere empezar a entrar a los barrios de la ciudad. Entonces, de la carretera principal, usted se mete a las carreteras secundarias que ya la van a llevar, digamos, a los barrios. ¿Listo? Entonces, así como hay en una ciudad carreteras principales, ¿sí? Que usted entra y se llega a unos puntos específicos, hay carreteras secundarias que la llevan a los barrios, así sucede con el cerebro. Una vez la información llega a las áreas primarias, de las áreas primarias se distribuye a las áreas secundarias para llegar a puntos específicos, ¿sí? Listo. Y luego entonces viene la área terciaria. La área terciaria, ¿qué hace? La área terciaria es la que lo lleva a usted mucho más adentro de la ciudad. La primaria lo lleva a puntos específicos y son carreteras principales. La secundaria la lleva a los barrios, pero ya las terciarias lo llevan no solo a los barrios, sino que lo lleva mucho más allá de los barrios, ¿sí? Lo lleva entonces allá a la vereda, lo lleva ya, digamos, a un corregimiento, va mucho más allá, mucho más a fondo, digamos, de todo lo que tiene esa ciudad. Y algo más interesante de esas carreteras terciarias es que esa ya le da un panorama completo de toda su ciudad, porque usted empieza en orden. Primero entra en la principal, luego ya se mete al barrio y cuando ya está en el barrio, pues usted empieza a visitar el barrio con cada una de esas y se devuelve ya con un conocimiento completo de la ciudad. Entonces, esta manera de organización del cerebro permite que haya una secuencia organizada de la información que llega a él. Entonces, áreas primarias son las que reciben los estímulos, tanto internos como externos. Áreas secundarias son las que ya cuando llega la información a ellas, la distribuyen por todo el cerebro a zonas específicas. Y las áreas terciarias reciben esa información, ¿cierto? Y ya cumplen la función de asociarla y responder. ¿Ya? Entonces, cuando yo genero una conducta, primero recibo un estímulo, el cerebro procesa ese estímulo y luego lo devuelve. De esa manera es que se organiza el cerebro por áreas. ¿Preguntas hasta aquí o quedó clara la información? No, señora, por el momento todo está muy claro. Perfecto, muy bien, continuemos. Entonces, dentro de las zonas primarias, dentro de las zonas secundarias y dentro de las zonas terciarias es donde nosotros encontramos las famosas áreas de Brodmann. ¿Qué son las áreas de Brodmann? Pues ya las áreas de Brodmann son la distribución, ¿cierto?, de todas esas 3 zonas
del cerebro, pero ya con una ubicación específica dentro del cerebro. Y esa ubicación específica, pues, nos permite, a través de una numeración, ya, digamos, ubicarla ya de manera mucho más clara. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la ubicación que tengan, ¿cierto? Cada una de las áreas de Brodmann, así será su función. Por ejemplo, yo les mencionaba ahorita que las áreas primarias son las que reciben, ¿cierto? Los estímulos, sea internos o externos. Entonces, hay unas áreas de Brodmann que solamente se ubican dentro de las áreas primarias. Les decía que las áreas secundarias son esas que ya, una vez llega la información, conectan esa información con partes específicas del cerebro. Entonces, hay áreas de Brodmann que solamente se ubican dentro de las secundarias y lo mismo ocurre con áreas terciarias. Esas áreas terciarias, que son las que ya asocian totalmente y dan respuesta, hay unas áreas de Brodmann que están ubicadas así. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las áreas de Brodmann son primarias, que no todas las áreas de Brodmann son secundarias y que no todas las áreas de Brodmann son terciarias, sino que están repartidas de acuerdo a su función. Y aquí en esta imagen les estoy dando un pequeño ejemplo. Entonces, veamos, estas rojas que están aquí son áreas primarias. Tenemos el área 4 y el área 3, 2, 1. También aquí en el lóbulo occipital tenemos un área 17 de color rojo que es área primaria. Luego nos vamos a las verdes y las verdes son áreas de asociación, ¿sí? Áreas secundarias. Y luego nos vamos a las naranjas, que ya son esas áreas de asociación terciaria que cumplen función específica y dan respuesta, ¿ok? Entonces, de esa manera están distribuidas las áreas de Brodmann y, lógicamente, están clasificadas por número para diferenciarlas de manera individual dentro de la corteza cerebral. Las áreas de Brodmann no solamente están ubicadas en la cara externa del cerebro, sino que también vamos a encontrar estas áreas de Brodmann ubicadas en la cara, ¿sí?, interna del cerebro. Es decir, afuera y adentro vamos a encontrar las áreas de Brodmann. Profe, qué pena. Dime. ¿Será que puedes poner la imagen anterior? Gracias. Claro, Para con una mucho fotico. gusto. ¿Esta? Sí, ¿Esta? señora. Sí, Ok, muy amable. listo. Ok, bueno. Entonces ahora en este momento voy a proceder y ustedes me van a ayudar. Vamos a ubicar las 47 áreas de Brodmann, ¿sí?, a nivel del cerebro. Vamos a ir señalándolas y ustedes me van a decir en qué lóbulo están ubicadas. Y ustedes se van a dar cuenta con esta ubicación por qué es importante haberle dado nombre a los surcos, a las circunvoluciones y a las fisuras, porque ya nos permiten de manera más específica, ¿cierto?, ubicar dentro del cerebro puntos específicos que dan respuesta a una conducta. Entonces vamos a empezar. Ahí tenemos el área 1, 2 y 3. Esta área 1, 2 y 3, ¿se acuerdan cómo se llama esa circunvolución? Postrolándica. Exactamente, postrolómbica. La 1, 2, 3, esas tres áreas se encuentran ubicadas en la circunvolución postrolándica. ¿De qué lóbulo? Parietal. Óvulo parietal. Exacto, lóbulo parietal. Excelente. Vamos a continuar. Aquí tenemos la área 4. ¿Qué circunvolución es esa? ¿Cómo se llama? Circunvolución prerolándica. Circunvolución prerolándica. Exacto. ¿Y en qué lóbulo está ubicada? Frontal. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Perfecto. Excelente. Entonces, mire, ya llevamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a continuar con las otras. Aquí tenemos 5, 6 y 7. Y las 5, 6 y 7 están ubicadas en dos lóbulos, ¿sí? Tenemos el lóbulo frontal y tenemos en el lóbulo parietal. Continuemos con las otras áreas. Aquí tenemos área 8, 9 y 10. ¿Ubicada en qué lóbulo? El frontal. Frontal media. Perfecto. Continuemos. Aquí tenemos área 11 y área 12. ¿En qué cara
del cerebro está ubicada las áreas 11 y 12. ¿En qué cara? Frontal. La frontal. Pero no ¿Qué veo la cara? 12. Cara. Área No prefrontal. lóbulo, sino cara. Cara, Área cara, cara. prefrontal. ¿Qué cara es esta? Medial. Cara Lateral. medial. Ah, Exacto. no, pues Cara sí. medial, la mitad. ¿Listo? Cara medial, ya parte superior. Muy bien. 11, 12. Continuemos. Aquí tenemos 13, 14 y 15. ¿Qué cara es esa del cerebro? ¿Cara qué? Basal. Cara basal. Muy bien, la parte de abajo. ¿Listo? Ya vamos 13, 14 y 15. Sigamos. Ahí está la 16. También está ubicada en la cara basal. Seguimos. 17, 18 y 19. ¿En qué lóbulo están ubicadas? Lóbulo occipital. Perfecto. Sigamos. Miren. 20, 21 y 22. ¿Exactamente qué lóbulo ubica en esas tres áreas? Temporal. El lóbulo temporal. Eso, sigamos. 23. ¿Ubicada en la cara? Temporal. Cara. Medial. Cara medial. Cara medial del lóbulo parietal. Excelente, muy bien. Tenemos la 24. 24. Seguimos. 25. Listo, por favor, los micrófonos. Tenemos 26, 27, 28 y 29. ¿Exactamente en qué lóbulo están ubicadas las 26, 27 y 29? Temporal. ¿En qué lóbulo? No, eso es. En el temporal y Temporal. medial. No. 26, 27 y 29, ¿en qué lóbulo están? No tiene, está en dos, profe. Límbico. Lóbulo Límbico, límbico, muy bien. ¿Ínsula? Exacto. Ah, no, el Lóbulo ínsula. límbico. Ese es el límbico, límbico. Sigamos. Ah, bueno, sí. 30, Ínsula. 31, 32. El 25, ustedes ven aquí, sí podría estar ubicado en la ínsula, porque está adentro, ¿recuerdan? Vamos, 32, El frontal. 33. ¿Qué lóbulo es ese, el 33? Sí sería El lóbulo frontal. el de la ínsula. No, espera. No, 33. Todo eso es Límbico. sistema límbico. no, ese sería límbico. Ese es límbico, está en la 34. Pero también Ajá. límbico. 34, sistema límbico. Recuerden, lóbulo límbico. sí, sí. 35, 36 y 37. Ahí están ubicados. ¿Ya? Sí, es Lóbulo temporal, pero cara medial. 38. 39 y 40. ¿Qué lóbulos? Correcto. Occipital y Y parietal. Exacto. Muy bien. Ahí tenemos 41, 42 y 43. Ahí están en la basecita como frontera entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, sí. Exacto. Ahí tenemos 45, 46 y 47. ¿Puro lóbulo qué? Frontal. Frontal. Listo, muy bien. Entonces ahí logran ustedes observar que es importante que nosotros podamos conocer, digamos, esas ubicaciones de las estructuras que le dije al principio, porque de esa manera nosotros podemos entender, digamos, que todas estas, digamos, presentaciones que tiene el cerebro tienen ubicación específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del área 4, es un área motora. Entonces ya sabemos que el centro inicial del movimiento está en el área 4 y está ubicada en el lóbulo frontal y está ubicada en la circunvolución prerrolándica. Entonces, mire lo interesante de lo que es la anatomía del cerebro porque nos permite ubicar a nivel de él puntos específicos de donde se deriva la conducta del ser humano. Ok, aquí entonces observamos cada una de ellas con sus respectivos nombres. ¿Listo? Para que de acuerdo al nombre sepamos entonces las funciones que ellas tienen. ¿Listo?
¿Cómo vamos hasta aquí, queridos estudiantes? Profe, qué pena una pregunta. ¿Me puedes recordar las caras? Está lateral, medial, basal y ¿cuál es la otra? La externa. La externa es la que se ve todo. La lateral es la que está del lado derecho, del lado izquierdo. La cara medial es la que está en la mitad y la cara basal es la que está abajo. ¿Listo? Ok. Muy bien. ¿Y a la Entonces aquí están insular los qué le nombres. correspondería? ¿Perdón? Esa es, eso, como yo les decía, es subcortical, es decir, sub significa debajo, debajo de la corteza. Igual el Pero sistema digamos, límbico. de Sub. los números de las áreas de Brodmann, ¿cuál le corresponde? Me perdí ese pedacito. Miren la ubicación del lóbulo y miren las áreas y entonces con base a la ubicación ustedes ya dicen, ah, estos pertenecen a la ínsula porque están dentro de esa zona. ¿Listo? Vamos a investigar. No les voy a dar toda la tarea. O sea que Listo. como tal, esas son las áreas, ¿cierto? Ya la ubicación, pues ya la identificamos Ya, nosotros. con las ubicaciones ya le di y ahí están los nombres también. Listo. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces yo les decía hace un rato que entonces está las áreas y las áreas tienen funciones. Por favor, el micrófono. Profe, disculpe, ¿podrías poner la imagen anterior? Qué pena. Claro que sí. Un momentico. Igual esto queda grabado, ¿cierto, profe? Sí, señora, esto queda grabado. Bueno, vamos a continuar para que el tiempo no se nos extienda tanto. Bueno, entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, de acuerdo a la ubicación del grupo de áreas, hay una función específica y aquí por lo menos en esta imagen están repartidas por color para que podamos identificar. Por ejemplo, todas las áreas que de alguna manera están relacionadas con las funciones ejecutivas están de color amarillo, ¿sí? Todas las áreas que de alguna manera están relacionadas con las funciones ejecutivas están de color amarillo. Todas las áreas que están relacionadas con la memoria están de color verdecito. Ahí se las tengo ubicadas. Todas las áreas que están relacionadas con la parte motora, centro es motor y que toda esta parte está relacionada con motor, son las que están aquí del color rosadito. Todas las áreas que de alguna manera están relacionadas con la parte emocional están en naranja. Las que están relacionadas con el color naranja, pero naranja oscuro, esas son olfatorias. Las que están de color lila son áreas somatosensoriales. Las que están de color gris es un área que falta por determinar un poco más de función. ¿Sí? Y las que están en verde, un verde más oscuro, son áreas de atención, un verde más claro, son áreas visuales, y un azul, ¿sí? Son áreas auditivas. Entonces, si se dan cuenta, o sea, no todas las áreas de Brodmann son primarias, no todas las áreas de Brodmann son secundarias, no todas las áreas de Brodmann son terciarias y no todas las áreas de Brodmann cumplen la misma función. Están distribuidas, ¿cierto? Por funciones. ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Profe, una pregunta, o sea que se podría decir que las 47 áreas se pueden dividir en 10 subáreas que son por lo que realizan o para lo que pueden ejecutar. Estas son algunas, hay otras más, pero eso es como un ejemplo para poder explicarles a ustedes que ellas están distribuidas por grupos y esos grupos, digamos, tienen unas funciones específicas, ¿vale? Pero estas de pronto son las que más, digamos, logramos conocer nosotros y dentro de este nivel de pregrado son las que, digamos, les es más fácil a ustedes ubicar, ¿vale? Correcto. Muy bien. Listo. Entonces, hay otras áreas, porque me imagino que en algún momento ustedes han escuchado hablar que son 52 áreas, pero las 47 áreas que nosotros les hemos pedido en el trabajo son 47 áreas que ya están totalmente investigadas, que están totalmente ubicadas. Y hay otras áreas más que son subcorticales, o sea, debajo de la corteza, y que todavía se están haciendo investigaciones sobre ella para dar, digamos, una especificidad en sus funciones. Pero les hago mención de ellas porque si pronto llegasen a escucharlas, ¿no? Ay, pero a mí me pidieron en el trabajo solamente hasta la 47, pero por ahí yo escucho la 48, por ahí yo escucho la 49, la 50, la 51, la 52. Entonces aquí sencillamente yo lo que les estoy diciendo es, sí, están nombradas, pero se está investigando todavía mucho más de ella. Entonces, digamos, falta, digamos, más información. Verás por ellas. Entonces, por esa razón, les estamos trabajando las 47, ¿vale? Entonces, para que sepan.
Para que no digan, ay, no, mira, nos faltaron áreas. Sí hay, pero faltan más detalles sobre ellas, entonces por eso no las estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, mis queridos estudiantes, con esto, ¿qué quiero decirles? Que para nosotros ahorita, a través de la neuropsicología, ¿cierto? Nos es mucho más, digamos, específico y fácil entender cuáles son los centros de la conducta del ser humano. Y eso es lo que esta maravillosa disciplina que les ofrece este curso les muestra, ¿sí? Es no solamente estudiar la conducta del ser humano, sino estudiar la conducta del ser humano desde el cerebro. Y ya con todo esto que les acabo de mostrar, hay ubicaciones específicas, ¿cierto?, de centros de conducta en el cerebro. Es decir, si nosotros hablamos cuál es el centro de visual, ya sabemos que es el lóbulo occipital. De ahí es donde se deriva el centro digamos, de la vista. Y ahí vimos unas áreas específicas que están relacionadas con eso. Entonces vemos el área motora, vemos el área del lenguaje. Una vez de pronto ustedes allá en los primeros periodos en psicobiología escucharon hablar del área de Brockman, de Broca, de Wernicke, ¿sí? Que son áreas que tienen, digamos, unas funciones específicas y de acuerdo al punto específico donde están esas áreas, entonces de ahí se deriva la conducta. Si una persona sufre una lesión en estas áreas específicas, que de ahí se determina una conducta, pues de ahí se derivarán, digamos, las patologías que comúnmente conocemos. Una persona de pronto que sufra un accidente de tránsito, que tenga un trauma cráneoencefálico y que la lesión en su cerebro se haya dado, por ejemplo, en el área 4 y que haya sido una lesión bastante delicada, es muy probable que esa persona quede con afectaciones a nivel motor porque el área 4 es un área motora. Entonces, miren que es interesante porque ya no adivinamos, ay, ¿qué será lo que va a suceder con esa persona después de ese accidente? Sino que dependiendo la zona donde se produjo la lesión, es muy probable entender cuáles pueden ser las conductas y comportamientos que se pueden derivar de esa persona después de la lesión. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, espero que esta explicación haya sido clara para ustedes y los haya introducido en este maravilloso mundo de este curso que inician en este periodo, que es el curso de neuropsicología. Adelante, directora. Bueno, muchas gracias, Olaisa. Creo que toda tu presentación les aportó muchísimo para el ejercicio del cuadro descriptivo de las áreas de Brodmann. Podemos revisar luego. Esta grabación también va a quedar, por un lado, en el foro de novedades, de noticias del curso. Siempre van a encontrar todas las actividades que nosotros realicemos sincrónicas ahí grabadas, ¿sí? Y también, pues, los docentes las compartirán a sus grupos, pero siempre para que lo tengan presente estarán en el foro de noticias. Bueno, vamos a mirar un poquito más ampliamente las actividades de la fase 1. La primera actividad es elaborar un mapa de ideas. Entonces, es importante, aquí les facilitamos un enlace para que tengamos claro qué es un mapa de ideas, que es diferente a un mapa mental, a otro tipo de mapas que también son organizadores gráficos que tienen como otras características. Entonces, el mapa de ideas no hay conectores no hay una organización jerárquica, sino que, digamos, es más como una exploración, una lluvia de ideas en torno al tema que están trabajando. Pueden utilizar imágenes, digamos que contando con su creatividad pueden hacer los enlaces que deseen, que les faciliten como la apropiación como de la temática que están abordando, ¿sí? Eso es precisamente para que identifiquemos en ese mapa de ideas, por un lado, el objeto de conocimiento de la neuropsicología que hemos revisado también en este espacio de nuestra web número 1, y los campos de la psicología en donde se puede aplicar la neuropsicología, que ya también los hemos revisado anteriormente, ¿sí? Y lo van a encontrar, lo pueden investigar y pueden explorar también. No solamente nosotros colocamos también algunas sugerencias de textos para que ustedes exploren, pero ustedes pueden también ampliar esa investigación, enriquecerla. Eso con relación al mapa de ideas. Bueno, el punto número 2 es un glosario en español y en inglés con 15 conceptos claves
desconocidos de la neuropsicología identificados en las lecturas. Entonces, deben citar las fuentes que utiliza acorde con normas APA séptima edición. Entonces, ustedes, como grupo, van identificando precisamente esos términos que a lo largo de las lecturas les parecen como que no los conocen, ¿no? Entonces los van a identificar, buscar el significado y citar la fuente de donde tomaron esa referencia, ¿cierto? Ese concepto con normas APA séptima edición. Es importante porque pues estamos tomando, pues respetando los derechos de autor. Es, digamos, muy sencillo esta parte del glosario y lo hacen entre todos los integrantes del grupo. Y la última, que es la de elaborar, el punto número 3, un cuadro descriptivo que es precisamente el anexo, o sea, es llenar el anexo que se les incluyó en el foro, ¿cierto? Para que allí en ese anexo, a modo de, digamos, de una tabla, aquí vemos la figura que aparece en nuestro anexo, es una tabla, ¿cierto? Están las áreas de Brodmann, ¿sí? Porque allí, además, ¿qué debemos hacer? Hacer el dibujo pueden hacerlo como lo vimos en el día de hoy, de área por área, lo pueden hacer. Ustedes como grupo se organizan. Es importante que lo tengamos presente. Me han preguntado que si cada uno de los integrantes del grupo debe hacer todo el trabajo individual y luego integrarlo. No, no es así. O sea, la idea de que es un producto colaborativo significa que como grupo ustedes se organizan y, digamos, participan en las actividades de acuerdo a esa organización que ustedes crean que es más conveniente y elaboran un solo producto como grupo. En este caso, les pedimos que pueden hacer el dibujo de manera individual. Es un dibujo, no es una imagen, es un dibujo en mano alzada, como dice en la guía. ¿Por qué? Porque el dibujar nos va a permitir apropiar mejor porque cuando tú estás dibujando, buscas dónde está, es decir, requiere otros elementos cognitivos y es importante por ello, ¿sí? Entonces es un dibujo, puede ser de cada área o puede ser, si en el grupo quieren organizarlo, por ejemplo, por las caras, por lóbulos, como deseen, ¿sí? Como deseen organizar las diferentes imágenes de las áreas, lo pueden hacer, pero lo importante es que de cada área sí identifiquen el nombre del área, la localización y la función, ¿sí? Eso tiene que quedar claro en el cuadro que elaboren, ¿sí? Adelante. Y eso, aquí escribimos, bueno, se hace la introducción de las normas APA, es porque precisamente para facilitar, digamos, la citación de este cuadro que ustedes están elaborando, lo deben hacer. En normas APA hay algo que se llama las tablas, ¿cierto? Las tablas, figuras y tablas. Entonces, lo van a citar este cuadro de las áreas de Brodmann como si fuera una tabla. Entonces, esto significa, como lo muestra aquí la imagen y como ustedes lo pueden indagar en sus normas APA, que colocan el número de la tabla 1, en negrilla, ¿sí? Debajo va el título, entonces, por ejemplo, 47 áreas de Brodmann, en cursiva, ¿sí? Luego viene, pues, la tabla, y debajo de la tabla colocan, digamos, la palabra que dice nota, que está también en cursiva, y allí describen lo que hicieron, ¿sí? Como es autoría, el dibujo, el cuadro es autoría de ustedes, simplemente hacen una descripción y colocan autoría propia y 2024, por ejemplo, el año, ¿sí? Pero
dentro del contenido de la tabla, ustedes sí deben citar de dónde tomaron por ejemplo, la función, ¿sí? Entonces, allí van a colocar dentro de la tabla, cuando ya estén citando de dónde tomaron la función, del área 1, etcétera, colocan entre paréntesis, como lo muestra acá, el apellido y el año en que, y la página de donde tomaron, pues, digamos, esta fuente. Y esa misma fuente, al final del trabajo, tienen que convertirla en referencia, ¿cierto? Entonces, aquí se cita en el cuerpo del trabajo y al final colocan la referencia completa según norma ZAPA, ¿sí? Ese es el ejercicio. Todo lo condensan, los 3 puntos, en un PDF o también puede ser un zip, ¿sí? Y el líder del grupo sube el trabajo al entorno de evaluación. Ese es el ejercicio que hay que hacer. No sé, ¿qué preguntas tienen? Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Buenos días, Yesenia. Adelante. Jessica, profe. Hola, profe, buenos días. Yesenia. Jessica. Profe, A ver, vamos a colocar. A ver, estamos aquí. A ver. Primero está Jessica y después Yesenia, doctora. Primero Exacto, Jessica y después Yesenia. Sí. Okay. Adelante, Jessica. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí, profe? Sí, señora. Ok, profe, bueno, somos 5 compañeros, ¿verdad? ¿Hasta cuándo más o menos podríamos dar plazo de que se reporten los que faltan, por decir 2 o 3 personas? Sí, esta actividad va hasta el 21. 21, hasta el miércoles 21. de la próxima semana. O sea, Sí, señora. estamos realmente es una actividad corta. Entonces, pues la verdad, es importante que en el foro, el líder, el que va a tomar el rol de líder, también haga una propuesta, plantea al grupo que solamente tienen el plazo hasta esa fecha para realizar este trabajo y Sí, de señora. pronto una propuesta de organización, de cronograma, bueno, para que los compañeros se vinculen, pero también haciendo la salvedad de que, es decir, no es mucho el tiempo y son varios puntos, ¿cierto? Entonces, pues las personas que no se puedan vincular, pues ya tendrán que hablar con su docente, porque no. No, y es importante podrían que ser tengan en acumulados. cuenta, sí, y es importante que tengan en cuenta, o sea, distribúyanse, por favor, por los que están participando. Entonces, digamos, si participan 3, distribúyanse los 3, ¿ok? Porque es un trabajo grupal. Pero si una persona de pronto no participa en el trabajo, no debe ser incluida dentro del trabajo. Y esa persona después que ya el trabajo, digamos, se cierre o antes de que el trabajo se cierre, debe justificar la razón por la que no entró. Y si de alguna manera, de acuerdo a la justificación que esa persona entregue, ¿cierto? Se le aprueba hacer el trabajo, esa persona tiene que hacer el trabajo completo. Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso. Para poder recibir la calificación, aquel estudiante que no participó en el ejercicio grupal debe entregar el trabajo completo. Entonces, es importante que se unan para que lo hagan en equipo y es mucho, digamos, más cómodo, porque son áreas que hay que dibujar. Entonces, es importante hacer eso y lógicamente el alerta pues debe establecer fechas, ¿no? El alerta establece fechas, bueno, ya cierra el miércoles, entonces tenemos hasta tal día para poder colgar o vamos a organizarnos, tenemos que hacer 47 áreas dibujadas, entonces vamos a dividirnos dentro de lo que estamos y así de esa manera organizan ustedes un ejercicio grupal. ¿Listo? Listo, profe, vale, gracias. Sigue Bueno, Yesenia. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Yesenia, te escuchamos. Quería hacer una pregunta. Es que antes de esta reunión, mi grupo y yo nos organizamos y resolvimos que vamos a dibujar las áreas, cada uno pues un número en total, 10, otro 9 y eso.
pero ahorita en la relación de los dibujos, yo ya tengo los 10 dibujados individual, pero de pronto si alguien lo quiere hacer de forma grupal, ¿hay algún inconveniente en que quede así? Digamos, mis 10 ya dibujos hechos individual y mi otra compañera quiere agrupar varias áreas y hacerlo diferente. ¿Hay algún inconveniente? No entiendo muy bien, no me quedó muy claro muy bien cómo Sí, es el ejercicio. yo le comprendo, doctora, sí, si me permite. O sea, si ya tú hiciste 10 áreas y tú las hiciste individual, pues dentro del trabajo que incluyan tus 10 áreas individuales. Y las otras Sí. que quieran hacerlas grupal, pues que sean las que faltan, ¿no? Para que tu trabajo pues sea válido, ¿no? Porque ya tú te diste la tarea de hacer 10, digamos, 10 áreas individuales. Recuerden que ustedes no van a colgar en el trabajo, ¿cierto? Las 47 áreas que dibujó uno, las 47 áreas que dibujó otro, no, ustedes van a colgar en el trabajo solamente un grupo de 47. Entonces, sencillamente ustedes en grupos se organizan. María hace 20, Luisa hace, qué sé yo, ¿ya? Entonces lo dividen y entonces ya la persona que le corresponde hacer las áreas determinará si las hace individuales o si hace un dibujo de una cara donde aparezcan todas las que se le asignaron. Pero es importante que ese dibujo que haga general, donde aparezcan las áreas que se le colocaron, sea un dibujo que ubique las áreas en el punto específico, no que coja la cara y las coloque ahí nomás, sino que sea en puntos específicos. Por esta razón, ustedes deben organizarse como grupo y entonces de manera, digamos, democrática, ustedes elijan. Uno dice, yo quiero hacer tantas y así entre el grupo se reparten las 47. ¿Quedó clara la respuesta, yo, Sonia? Sigue Juliet. Adelante, Juliet. Buenos días a todos y todas. Bueno. Yo tengo, por solamente 2 preguntitas. Del glosario, entre todos debemos entregar los 15 palabras en inglés y en español. Y del cuadro de Brodmann son 47 entre todos. Sí, señora, sí, entre todos. Listo, Así perfecto. es. Muchas gracias. Bueno. Marlene. Sigue Marlene. Hola, buenos días. Yo tengo una preguntita. Es que yo estoy con una compañera, nosotras ya vamos a empezar el trabajo y eso. Y entonces ya me dice que el mapa de ideas es individual. Y entonces tengo una duda. Y yo le dije que ella era grupal, pero ella me dice que es individual. Entonces no estoy con la duda. Sí, es todas las actividades, por eso dice al comienzo de la guía, dice actividad colaborativa y todo, si tú lees la guía, dice el grupo debe organizarse y debe elaborar todos los productos, ninguna actividad es individual, es grupal, ¿sí? Ah, listo. Entonces el mapa es un trabajo grupal. grupal. Ajá, sí, todos los 3 puntos son grupales. Sí es. Alexandra. Bueno. Perdón, una aclaración con respecto a eso. Buenos días. Qué pena que me interrumpa de esta manera. Es que en la guía lo que dice es que cada uno de manera individual aporte 3 palabras para el glosario y al final se unen todas. Eso es lo que dice que se haga individual a manera de sugerencia. Gracias. Espero aclararle a la compañera. Muy Ese es bien. para la Gracias, participación Sandra. del foro. Para el glosario. Ajá. Aquí hay algo importante que quiero que tengan en cuenta, mis queridos estudiantes. Recuerden que ustedes están haciendo un trabajo colaborativo y ustedes tienen un foro para, digamos, hacer su trabajo colaborativo. Es entendible que muchos de ustedes organicen grupos de WhatsApp para coordinar, pero fundamental, todo estudiante debe colgar en el foro su participación en el trabajo colaborativo. Todo estudiante debe colgar en el foro su participación del trabajo. ¿Por qué? Porque ocurre que a veces llegamos al entorno de evaluación, encontramos un trabajo con 5 personas en la portada y resulta que en el foro nada más se ve la participación de una persona. Y por ende siempre tienden digamos, a mencionar el siguiente argumento. Profe, es que nosotros todo lo hicimos en WhatsApp. No. El espacio en el que ustedes deben
evidenciar su trabajo colaborativo es el foro. Entonces, cada integrante debe colgar en el foro la participación de su trabajo. O sea, si se organizaron y en la organización dijeron, Pepito Pérez le toca el organizador gráfico, Pepito Pérez debe montar en el foro el organizador gráfico que hizo. Si dentro de la organización dijeron, no, María, Pedro y Juan le toca hacer entre los tres en las áreas de broma, cada uno debe montar su participación. ¿Listo? En el foro. Y los acuerdos y todo lo que hagan debe quedar en el foro. O sea, todo que debe quedar ahí. O sea, no pueden aparecer mágicamente, digamos, informaciones en un trabajo sin que en el foro se evidencie que ha habido coordinación, organización, asignación. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta, y esto que yo les estoy diciendo aparece descrito en la guía. No es que de pronto acá la profe, en la guía es claro. La guía dice, el foro es el espacio donde se debe dejar consolidado todo el ejercicio grupal. Si ustedes hacen encuentros grupales en otros escenarios diferentes al foro, esa información deben colgarla en el foro. Y no pueden empezar a colgar fotografías que evidencien que ustedes se reunieron por WhatsApp. No, para eso está el foro. Para eso la universidad ha organizado un espacio en el que ustedes en grupo trabajen. ¿Listo? Correcto. Sigue Diana. Perdón, seguía yo, Alexandra. Es que no pude hablar. Adelante, Alexandra. Muchas gracias, profe, qué pena. Solo una cosita, lo que pasa es que me conecté solo hace 10 minutos que pude conectarme de la oficina, entonces no pude ver el principio pues de la charla, donde puedo encontrar la grabación, porque todavía no estoy incluida en ningún grupo de Teams o algo, no hay nada en el foro Sí, como o para... sea, la grabación la van a encontrar todos y no solo esta, sino como les decía, todas las actividades que hagamos, que realicemos de manera sincrónica, que queden grabadas en el foro de noticias, o sea, el foro inicial, foro en el entorno inicial, está el foro de noticias, allí van a encontrar las grabaciones en la tarde, ¿sí? Listo, doctora, muchas gracias. Profe, y por lo general, Bueno. cuando se terminan las llamadas en el chat, también se genera la grabación automáticamente. Sí, aquí queda la grabación, pero entonces, digamos que generalmente esta grabación es solo para los que participaron del espacio, ¿sí? Entonces nosotros, digamos que hacemos ahí un ejercicio de pasarlo a YouTube y lo subimos al foro de noticias para que todos los que no pudieron estar presentes puedan revisarlo, ¿sí? Muchas gracias, muy amables. Bueno, ahora sí, Linda. No, profe, buenos días, seguía yo, Diana. Diana, sigue Diana. Aquí está. Buenos días para todos. Mi pregunta es respecto al glosario. Resulta que en mi grupo colaborativo hasta el momento solo aparecemos 3 integrantes. De todas formas, nosotros debemos elaborar las 15 palabras. En ese caso, cada uno elaboraría 5. 5. ¿Sí? Uh-huh. Listo, esa era la duda. Bueno. Muchas gracias. Linda. La pregunta mía, profe, es acerca del dibujo de las áreas de broma. Digamos, uno la puede realizar por colores, digamos, la área 8, 6 y 4, que está rosada, que digamos es la función de ella del motor, y se colocan, o digamos, quieren, digamos, el dibujo del área 4 y aparte, y la 6, o sea, todo aparte, o